Ahora vamos a hablarle de la funcionalidad de AutoFold, que va conjuntamente con la opción AutoHair. Esta nos permite equipar estos sensores en el brazo, que nos alinean verticalmente el brazo, nos lo alinean para que esté perfectamente horizontal al suelo. Y además de esto, una vez tenemos estos dos sensores alineados, tenemos que informar a la barra de cuál es la posición de todos los cilindros que tiene los diferentes puntos del pliegue. En este caso tenemos aquí un sensor angular, que con este sensor angular informamos al brazo en qué situación se encuentra este cilindro, para reconocernos que está en la perfecta horizontal. Además de este, que sería el primer tramo, tenemos otro sensor en este punto, que nos determina la perfecta alineación también del segundo tramo con el primero. Nos lo hace este sensor angular de aquí, por eso nos permite hacer la función AutoFold, como comentamos. El mismo sensor encontramos entre el segundo tramo y el tercer tramo, lo tenemos aquí, que nos informa de cuál es la posición angular de un tramo respecto al otro. Y por último, en el último tramo, que sería entre el tercero y el cuarto tramo, tenemos el mismo sensor, que todos ellos conjuntamente nos van informando de cuál es la posición del brazo en cada una de las funciones del plegado automático. Otra de las funcionalidades que nos da este AutoFold con este AutoHair es nos equipa la máquina con un sensor de altura de este tipo, uno en cada punta de los brazos y además uno en la parte central, es decir, con tres sensores de este tipo controlamos la altura del brazo y del central respecto al suelo, que nos informan en todo momento al ordenador de cuál es la altura del brazo para poder empezar el proceso de abertura automática o bien el proceso de cierre automático. Ahora veremos como central, con la función que trae esta máquina, que es la función de AutoFold, que es el plegado automático, nos permite, aunque estemos en una posición que no es la correcta, él automáticamente veremos que se pone de forma horizontal para empezar la función de autoplegado de los brazos. Ahora vamos a desestabilizar la barra, veis que la barra está perfectamente horizontal, la vamos a desestabilizar, vamos a apretar el botón y vamos a que la barra se estabilice automáticamente y posteriormente haga su plegado. Así veremos las funciones que nos está dando esta funcionalidad en el central. Ahora podemos ver que lo tenemos perfectamente horizontal al suelo, subimos el elevador, descentraremos el brazo y una vez descentramos, mediante los dos cilindros de bloqueo se centra de nuevo, se pone en la horizontal y esto nos permite ahora hacer el pliegue automático solamente pulsando un botón. La barra automáticamente inicia el pliegue y mediante los sensores de ángulo que tiene en cada uno de los cilindros, en cada uno de los tramos, él va a ir haciendo automáticamente todos los pliegues, solamente, recuerdo, habiendo pulsado el botón al inicio. Ahora mismo el operario que está en el tractor no está pulsando ningún botón. El brazo automáticamente está haciendo la secuencia, mediante los sensores de ángulo que hay en cada uno de los tramos, va detectando cuál es la posición y va haciendo los pliegues uno tras otro, hasta llegar al plegado completo de los tramos. Entonces trabaja el sensor de altura de NORAC, sitúa la máquina a la altura, el central a la altura apropiada y cierra automáticamente justamente después los dos cilindros de geometría variable, que nosotros le llamamos los cilindros del TIL, hasta conseguir el pliegue total del brazo y con el sensor de altura de nuevo vuelve a conseguir la posición de cerrado completo. Pues aquí os hemos explicado el funcionamiento de la función de plegado automático de Proforce y eso es todo.